buenas tardes, bienvenidos, bendecidas Altagracia y yo de que ustedes nos acompañen ya finalizando este año. Gracias por siempre y por su fidelidad a 2x3 en salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Qué bonita manera de comenzar, ciertamente, agradecer su fidelidad, su seguimiento a través de nuestras redes sociales, todo el año, señores, durante este año que fue difícil. El 2020 fue un año difícil, complejo, no lo habíamos vivido nuestra generación nunca. Así y ustedes se mantuvieron ahí primero a través de la plataforma Zoom que todos aprendimos a usar y aún así nos mantuvimos ahí haciendo el programa, perdón, desde nuestras casas. Y eso es para agradecerlo. Agradecer es un gesto hermoso y nosotros nos honramos de tener ese agradecimiento a ustedes. Sí, Tati, a pesar de que, como tú dices, ha sido un año tan difícil, pero yo creo que ha sido el año en que todo el mundo ha valorado esa parte tan importante que tenemos, que es la salud, el sistema de salud, el sector salud de los países. Lamentablemente no era la prioridad. Y el 2020 puso el ojo sobre el sector salud. O sea, nadie ha podido decir, no le he dado la importancia, no ha visto cuán importante es, porque es que de ella depende todo. Mira cómo la economía mundial cayó. Y la de nuestro país también. O sea, ¿por qué? Porque se afectó el sector salud. Sí. Entonces, la salud no solamente como ser humano, como persona individual, es un conglomerado, o sea, es el sistema de los países. Así es, y el sector salud en el mundo, los sistemas de salud del mundo prácticamente colapsaron, no importa que fuera el viejo continente, así es. España, que se preció tanto y se valoró tanto en un momento, el sistema de salud español cayó Alemania en estos momentos. Todos los no es países. Que haya caído en Alemania, pero en estos momentos está grave la situación y todo esto se lo debemos a este microscópico virus. Que es el SARS-CoV-2. Exactamente. Yo decía en una entrevista tiempo atrás que nos dejó muchas enseñanzas, y una de ellas que como se afanan los países en poner barreras, en programas migratorios, y simplemente ve como todos somos uno solo, como estamos vinculados, porque como dices tú, un virus nos llevó a todos a vivir la misma experiencia, porque algo que tú ves, y vamos a ponerlo tan simple como la mascarilla, tú ves televisión de todos los países del mundo y todo el mundo tiene que andar con su mascarilla. Entonces, ¿qué te dice a ti? Es que somos uno solo. Y la vida, o sea, lo que estuvo en juego, aprendimos, creo que mucha gente aprendió, y me incluyo, a valorar los pequeños detalles de la vida, que este diario vivir con esta rapidez y esta prisa nos impiden a veces ver esos detalles. ¿Cuánto valor tiene en este momento darle un abrazo? ¿Cuánto deseo tenemos de darle un abrazo a un amigo, por ejemplo? Estamos impedidos porque tenemos el miedo de si estamos infectados o contagiados, infectar también a esa persona, de verdad. Sí, hablando de detalles, claro, que uno con este diario vivir y con la prisa que llevábamos, no veíamos absolutamente nada importante. ¿Qué me pasó a mí? Algo que yo valoré. Luego de muchos meses encerrada sin poder salir a caminar, porque recuerda que se cerró todo, ¿verdad? Sí, claro. La primera vez que yo logré salir de nuevo a caminar al mirador, que generalmente me gusta hacerlo, yo sentía el olor de los árboles. Veía las hojas secas. O sea, ¿cuántos años no tenía caminando? Y quizás nunca lo había percibido? Pero ese primer día yo lo percibí y dije, mira qué valor tiene el uno tener las cosas a diario y no darse ni siquiera cuenta, Tati. Así es. Yo voy a pedirle al director que enfoque ahora a Doris Pantaleón, porque quiero aprovechar este momento para felicitarla, señores, porque Doris este año tuvo muchas cosas negativas, pero hubo muchas luces también, y una de esas luces fue que Doris fue escogida como entre las mujeres que cambian el mundo, una distinción que hace el BHD, un banco importante de la República Dominicana. Entonces mi compañera, por los trabajos que hizo, la forma en que hizo sus trabajos orientando y educando sobre esta enfermedad, la COVID-19, fue escogida por esa institución como Mujeres que Cambian el Mundo. Así que felicidades, amiga. Bueno, muchísimas gracias, Tati. La verdad que yo le decía a ellos, yo lo comparto con todas mis compañeras del área de la salud, porque
La verdad que se hizo un trabajo y se ha hecho un trabajo interesante, sobre todo tú, Lisania, que en la primera parte de esta De la pandemia, pandemia. María Teresa Morel, que estaba en el periódico El Caribe. Yo creo que todas, desde alguna manera, en todas nuestras perspectivas, nos enfocamos en llevar orientaciones a la población en materia de salud, y eso fue lo que el banco quizá BHD León, en este homenaje especial, de su programa que tiene ya varios Unos años, añitos, muchos sí. años, Mujeres que Cambian el Mundo, quizá tomó en cuenta eso bueno, yo lo decía, desde que empezamos a observar lo que estaba pasando en China, algo quizá tan lejos que lo veíamos, pero nosotras sabíamos muy bien cómo los virus se expanden rápido, ¿no? Y agradezco muchísimo, Tati, agradezco muchísimos mensajes, la verdad que Hermosos que me tiene un enviaron. valor increíble. Yo digo, más que el premio, es quizás las cosas bonitas que la gente dice de uno cuando uno recibe un homenaje, y agradezco muchísimo también al Banco BHD León y a periodistas que a veces uno ni cree que saben y que están observando el trabajo que uno hace y que me propusieron para esa premiación. Así, merecidos reconocimientos. Y ahora invitarlos a que no se nos vayan, porque nuestro invitado de la tarde no tiene desperdicio sobre todo porque vamos a hablar de toda esta época del año que estamos viviendo, la que vamos a comenzar y la que termina con el 2020. Volvemos ahora con nuestro invitado especial. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y Doris y yo estamos sumamente contentas porque tenemos con nosotros a un sacerdote que ha sido emblemático en la República Dominicana, y no necesariamente por ser un hombre de sotana, de demasiado contemplación, de demasiado amigo del sistema, el padre Rogelio Cruz. Muy buenas tardes, padre. Bueno, gracias. Ya no son 2x3 y 2x2, creo. ¿Cómo estás, Rogelio? Bien, y sobre todo con esa presentación que tú haces, Tati. Mira, la razón de ser... Perdóname, Rogelio, primero que tengo que hacer es agradecerte, señores. Rogelio se desprendió de La Vega, que no es que La Vega sea lejos ni nada de eso, pero a esta hora de la tarde para venir a estar con nosotros, y eso tiene un valor muy grande para nosotros. Yo estaba anoche aquí en Santo Domingo con el tapón ese grandísimo, pero los compromisos son compromisos. Así es. Mira, gracias como el hecho de poder compartir con ustedes, pero lo que tú decías en la presentación, la razón de ser de un cura es estar con la gente, al servicio de la gente. No hay otro motivo, no hay otra razón. Pues por lo tanto, ahora bien, el sistema ha acomodado a mucho y lo ha hecho parte del sistema, pero todavía no soy yo solo, somos muchos los sacerdotes que entendemos pues precisamente que la razón de ser de nuestra vida, nuestra vocación es estar al servicio de la gente. Y tenemos un modelo único que es Jesús de Nazaret. Jesús, tú no lo encontrabas en un templo. Y yo incluso estoy hablando de la otra Navidad, que es totalmente diferente. Pues, por lo tanto, lo que hacemos es eso. Ahora bien, lo que pasa es que en esta sociedad, cuando tú eres lo que eres y vives como tú dices que eres, nadie te lo cree. Estamos tan acostumbrados a la hipocresía y a la otra vida que cuesta trabajo ser auténtico. Pero, sin embargo, la razón de ser de todo ser humano es ser auténtico. Lo que pasa es que el sistema creado nos ha llevado, pues, precisamente a desviarnos de las cosas esenciales de la vida. Así es. Y pero entonces, la gente lo valora, padre, porque quizá en un momento llega, pero como dice usted, ese sistema hace que la gente cambie, pero la gente valora mucho la autenticidad. A usted lo respetan, lo quieren, lo valoran muchísimo, y eso al final es lo que se quiere. No solamente lo que se quiere, es lo que cuenta. Exactamente. Y es lo que da razón de ser para nosotros ser lo que somos. A mí me decían antes, tú actúas así porque tú estás joven. Pero después cuando tú eres un viejo, cuando tú estés más mayor, más viejito, tú vas a dejar de ser así. Y yo acuñé una frase de Helder Cámara, ese obispo rojo de Brasil. El obispo rojo Mientras de más Brasil. viejo, más radical. ¿Por qué? Porque para mí es más difícil devolverme que seguir para adelante. Así es. Padre, cuéntenos un poquito sobre su labor que usted está haciendo ahora mismo allá en La Vega. Sabemos que mucha gente lo sigue, pero hay otros que quizás dicen, bueno, pues no estamos viendo al padre Rogelio, porque como decía usted al principio, la capital generalmente lo encierra la mayoría de las cosas. ¿Qué hace usted por allá, padre? Bueno, estamos metidos prácticamente en todas las cosas, porque la iglesia como institución, en este caso, pues, con la pandemia también se ha escondido. Y no solamente se ha escondido, sino que los templos están cerrados, cuando tienen que estar más abiertos. Porque la gente ahora es que necesita
de eso que llamamos espiritualidad, ni siquiera religión, una espiritualidad que es precisamente el deseo profundo de todo ser humano de abrirse. Yo no llamo a Dios, sino a lo trascendente, a algo que está por encima de nosotros. Y si tú esos espacios se los cierras. Y a mí me llamó poderosamente la atención que cuando abrieron los negocios, también abrieron los templos también. Es bien curioso, porque entonces la religión se convierte en un negocio más. Espérate, entonces nosotros no estamos con eso, sino que en los momentos actuales, por ejemplo, estamos hablando de la otra Navidad. La otra Navidad para nosotros es, estamos diciendo unas cosas esenciales para nosotros y para nuestra espiritualidad. La espiritualidad, la otra espiritualidad. Nosotros estamos hablando de una espiritualidad subversiva. No esto que ven, reza un Padre Nuestro después que te confesaste una cosa, no. Una espiritualidad subversiva. La otra Navidad. Y decimos esto, óyeme, pero aquella epifanía de la manifestación del Hijo de Dios en el mundo estuvo muy mal montada, pero muy mal montada. ¿Por qué? Porque falló la propaganda. ¿Cómo es posible que Jesús naciera en una cueva y no se acercaran por allá grandes agencias de viaje para preparar viajes para allá a todo costo, y en ese caso, y después con el pretexto de que los fondos iban a ser para la caridad y cosas de esas, pero sabemos que nunca llegan a la caridad? Pero ¿cómo es posible que escoja a unos padres como María y José? José, un carpintero. ¿Y por qué no escogió un político de estos, sobre todo los que metieron preso últimamente? Un político de esos grandes, que tuviera mucho dinero y que le pudiera después representar en la sociedad. Importante, porque la sociedad importantiza a los que tienen dinero. Esa es la gente importante en esta sociedad. A José y María, oye, que en lugar de comenzar a hacer una promoción que iban a su muchacho, su hijo, oye, los que se ponen a rezar y en silencio a contemplar. Porque Lucas dice una expresión interesante en el Evangelio que dice que mientras los ángeles y todo el mundo hablaban, dice que María permanecía en silencio. Entonces, espérate, ¿y por qué eso? Pero no solamente eso. Oye, nosotros estamos diciendo que en esa otra Navidad que queremos vivir, hubiese sido interesante los magos. ¿Cómo que los magos le llevan un chin de oro y mirra e incienso? ¿Y eso para qué? No, tenía que llevarle, en ese caso, pues, una buena canasta. Tenían que llevarle algo representativo. Tenían que llevarle pamper para que le pusiera una cosa de esa. Cosa que la sociedad es que valora en los momentos actuales. Sin embargo, hay una cuestión que es totalmente diferente. Pero no solamente eso. Oye, los magos, ¿cómo es posible que los magos se presentaran allá y unos ángeles que cantaban en descampado? Eso se pudo haber aprovechado enormemente. ¿Para qué? Para aprovecharse. Y lo mismo el tema de la cueva. ¿Cómo tú vas a hacer una cueva? Tú sabes que los hijos de los ricos no quieren que se junten con muchachos de la calle. Por lo tanto, prepárate. Y decimos esto. Y menos mal que había un censo en el momento que naciste, porque de lo contrario no iba a tener alto nacimiento. Ni identidad. No iba a tener identidad y no iba a poder hacer la primera comunión. No te podías bautizar, no podías ir a la escuela. Y por lo tanto, entonces, ¿cuál es el mensaje de este niño? Un mensaje totalmente diferente. Y nos está proponiendo un estilo de vida totalmente diferente al que nosotros en ese caso estamos acostumbrados en las iglesias a escuchar y a ver, que es totalmente diferente. Entonces nosotros hemos encarnado esa otra Navidad. ¿Cómo? Dijimos que en lugar del COVID-19 nosotros quedarnos de brazos cruzados y abrir la iglesia como si fuera negocio, no, estamos permanentemente al servicio de la gente. Y dijimos entonces, ¿qué vamos a hacer? No tenemos recursos, pero podemos tocar puertas y la gente cree en nosotros, en nuestro trabajo desde la Fundación Padre Rogelio Cruz. Y dijimos, vamos a atender, vamos a comenzar con un programa para 1000 canastas para 1000 familias pobres. Entonces, cuando nos damos cuenta, comenzamos a trabajar y comenzamos a recibir recursos y cosas de esas. Pero de repente sale el gobierno que van a dar unos bonos. Y nosotros dijimos, pero mira, aquí está interesante. Entonces, en esos bonos abrimos. Allá en la fundación abrimos una, que el que no estuviera recibiendo ayuda fuera y se inscribiera. Y resulta que en 4 días fueron más de 2000 familias que no estaban recibiendo bonos. Pero nosotros en ese caso agarramos el sistema y lo depuramos. Y de las 2000 aparecieron 800 familias que no estaban recibiendo Porque ayuda. también entre los pobres hay engaño, dejémonos de cosas. No, pero es que... Es verdad, porque tampoco... Pero si arriba te engañan. Es que el sistema...
lo mismo que pasa arriba, pasa abajo. Efectivamente. Los préstamos, por ejemplo, que están en los bancos, a usted la premió el VHD, un banco, los préstamos que hacen los bancos, los mismos precios, eso se refleja ahí abajo, con un 10%, con un 12%, Claro. y hay tan tigres que hasta un 20% te prestan. Sí, claro. Sí, Y claro. pasan por tu casa con un machete y con una cosa esa. Y Un tú le sistema pagas. agiotista también entre los Igual. pobres. Y de porque- Es el usurero. sistema que se repite, en ese caso, en todos los estratos y segmentos de la población. Sí. Entonces aparecieron 800, no están recibiendo nada. Nosotros llevamos cartas, entonces, pero mira, aquí hay una brecha interesante. No para desviarnos del compromiso de la fundación, sino porque por nosotros entendimos que la gente con eso, yo sé que es interesante porque ¿qué fue lo que hicieron? La canasta la plastificaron. Una tarjeta, exactamente. La plastificaron, pero es más digno y hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Y se ajusta más al sistema, al mundo de hoy, todo tipo de cosas. La gente tiene que ahora que buscar. Pero el que no sabe, lo que no saben leer, ¿cómo van a tener eso? Pero entonces se crea una dinámica interesante porque tú la tienes, entonces vas con otra persona que tiene, que sabe cómo hacerlo, entonces tú creas que una cuestión bien interesante de relación en la sociedad. ¿Y esas 800 familias, padres, son de esa región o de todo? De más de 15 sectores de La Vega, barrio de La Vega solamente. De La Vega, exactamente. sí. De La Vega, porque tenemos otro trabajo también, póngase el caso, nosotros tenemos un trabajo en unas comunidades, 18 comunidades que están entre Padre Las Casas y Constanza, en la Cordillera Central. Ahí no llega nada. Nada. Ahí Ahí hay una comunidad religiosa también, creo, una monjita que hacen un trabajo por ahí por Padre Las Casas. Sí, hay una. Pero nosotros tenemos ahí, incluso hemos hecho una escuela, pero nosotros tenemos trabajo, por ejemplo, en el Bajo Yuna. Tenemos trabajo en Villarriba. Tenemos trabajo en Nagua. Tenemos trabajo allá en el Salto Limón Samaná, que en ese caso incluso vamos para allá a apoyar a ese tipo de Rogelio, cuestiones. una pregunta. Entonces, discúlpame, nos involucramos en este tipo de Navidad. Exacto. Pues por lo tanto, una Navidad solidaria, una Navidad al servicio de la gente y nosotros, oigan, hemos estado permanentemente. Nosotros arrancamos el lunes, dice que no se puede juntar personas. Nosotros el lunes allá en la fundación entregamos las canastas a más de 600 familias y allá no se dio un empujón a nadie. Allá no hubo aglomeración, sino que hay un protocolo que la gente lo entiende y lo sigue Y perfectamente. además la gente se educa. Rogelio, tú eres yo digo tú, no me gusta nunca No, yo soy- tutear a mis invitados, pero con Rogelio tengo una relación de confianza. Eres un revolucionario en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, algunos ya aquí en la capital sobre todo han criticado el hecho de que parecería que te has convertido en un hombre que trabaja para asistencialismo social solamente, es decir, una labor de asistencia. Bueno, confinaron a Rogelio en La Vega y lo están dedicando a darle cosas a los pobres. ¿Qué lectura tiene tú? Es de eso? exactamente lo contrario. Yo conozco el refrán, no le des un pescado, enséñalo a pescar. Exacto. Y si yo no enseño, si yo mientras lo estoy enseñando se me muere. Hay que Vamos a darle darle un chin. Es las dos Sí. cosas, ¿verdad, padre? Que hay Es que... y disculpen, pero es interesantísimo lo que la gente está pensando. Yo me inspiro en dos personas. Madre Teresa de Calcuta. Calcuta, sí. Madre Teresa de Calcuta va a la ONU y dice, denme todo lo que usted tenga, que yo se lo doy a los pobres de Calcuta. Le llenaron 2 aviones, fue allá y los regó y lo entregó todo. Madre Calcuta asistió a la gente. Lo que dicen que hago. Yo me inspiro más en Gel del Cámara. Gel del Cámara lo invitaron también a la ONU. Y él le dijo, a mí no me den nada de sus cosas. Quédense con todo lo que ustedes tienen. Pero permitan que nuestros pueblos se autodeterminen y que nuestros pueblos puedan desarrollarse y tomar decisiones concretas. 2 posturas. Pero por la situación que la gente está viviendo de miseria, hay que tener esa primera parte. Y darle Pero comida. yo te digo, no, dar lo que tú consigues, compartirlo con ellos, porque yo vivo la misma suerte de la gente, yo vivo como vive la gente en La Vega, en una casa, igual que Eso que se usted, llama en el vamos. Evangelio Si no hay encar- agua, no hay agua para mí también, no hay agua para la gente. Eso, Si se no hay llama luz, no hay luz para mí. eso se llama encarnarse. Tú te encarnaste en esa comunidad. Pero tú ves, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Eso no hizo otra cosa. Vivió con la gente. Vivió con la gente y nunca tuvo iglesia, nunca tuvo un despacho, como dice, o una oficina de lujo. No, Jesús estaba siempre al servicio, al encuentro con la gente. Entonces, que yo estoy asistiendo, sí, pero además de estar asistiendo, estoy formando. ¿Por qué? Porque resulta que ayer en Acapulco, en Miranda, íbamos a entregar las canastas, pero yo, ¿qué hice? Mira, aquí están los bonos, pues por lo tanto, hay unos dirigentes
que son los que se están formando para que, y yo solamente tuve que ir y entregar las cosas y llevar las cosas, única y exclusivamente. Pero yo hoy, por ejemplo, en el caso concreto, voy a las terrenas, pero en las terrenas ya hay una gente que está formada para ese tipo de cosas que que se le van a entregar. Pero yo voy para Limón Samaná y es lo mismo, en el Bajo Yuna es lo mismo, en Villarriba es lo mismo, en Nagua es lo mismo. Por lo tanto, solamente están viendo esa partecita, pero la otra parte que es fundamental para nosotros, ir formando personas. Yo tengo jóvenes formados que yo puedo desaparecer y ellos son los que dan continuidad. La fundación sigue funcionando igual. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, Rogelio, vamos a pedir tu anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos inmediatamente con todo este contenido tan hermoso de profundidad evangélica con Rogelio Cruz. 2x3 Gracias por continuar en 2x3 en Salud, en esta conversación sin desperdicio con el padre Rogelio Cruz. Padre, usted hablaba de una frase que a las personas hay que enseñarlo a pescar también, aparte de esa distribución que usted está haciendo y ese aporte a esas comunidades que a veces uno ni se imagina que existían o que existen. ¿Cómo se le enseña a pescar para que en algún momento llegue y podamos decir, bueno, ya la sociedad dominicana se gana cada quien su sustento y tiene la manera de insertarse a la vida laboral y de sustento familiar que tanto amerita y necesita el ser humano? Es esencial y ahí que apuntamos. Pero la condición y el mismo sistema no le ha permitido a la mayor parte de nuestra población, nuestra gente, pues llegar ahí. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con pequeños grupos. Pequeños grupos, ¿qué tú haces? Entonces, mira, fulano, tenemos esta situación. Entonces, tú lo que tienes es que ni siquiera ningún tipo de imposición. Mira, hay esto y esto, entonces vamos, en la medida de lo posible, dando y transmitiendo, en este caso, pues, más que idea, unos principios, unos hábitos y unos valores que son esenciales. Eso es fundamental. En educación. En educación. ¿Para qué? Porque nosotros no queremos, yo lo digo, yo no quiero educar a nadie para este sistema, sino para que vean que este sistema... Para un cambio. Para un cambio de sistema. Porque realmente, si nos quedamos con el sistema, vamos a seguir repitiendo este mismo tipo de cosas. Un círculo. Repitiendo esto mismo que yo no estoy de acuerdo con ellos, pero ¿qué es lo que puedo hacer en este momento? Aprovechar lo que el sistema me ofrece o nos ofrece, pero ¿para qué? Para que con lo mismo del sistema, tú ir rompiendo poco a poco progresivamente el sistema. Por ejemplo, en la parte educativa, nosotros comenzamos ya con un centro tecnológico, pero ¿para qué? Para que los muchachos no repitan la misma cuestión, sino que ellos comiencen a innovar cosas. Entonces, ahí está. En cuanto a lo que es la formación en las comunidades, nosotros constantemente estamos llevando material. Esa carta, es una carta que tengo escrita de la otra Navidad. Entonces, miren, toda esta semana, ¿qué es lo que están? Esta es la reflexión de esta semana. Pero constantemente entonces estamos pendientes de las cosas que van sucediendo para no quedarnos en el inmediatismo, sino que podamos tener la capacidad de, aprovechando lo que el inmediatismo te da, dar el salto hacia lo otro, que es lo trascendente, que es tu vida, que es tu crecimiento, que es tu educación y que es tú, en este sistema, incluso hasta aprender que pensar diferente del sistema, tienes que prepararte para poder sobrevivir en él. Así Sí, es. Rogelio, estamos conociendo también parte de tu vida. Rogelio Cruz fue un sacerdote calumniado. A Rogelio le buscaron hijos que no tiene, hijos carnales que no tiene, hijos de sangre que no tiene, para sacarlo un poco de su trabajo de base que tenía aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional específicamente. Allá en La Vega se ha dicho que, no se ha dicho en La Vega, o sea que en tu trabajo en La Vega, tú te independizaste o te independizaron de la Iglesia Católica, que fundaste una iglesia aparte, que tu iglesia no tiene que ver nada con la Iglesia Católica de donde tú vienes. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo es ese tipo de acción pastoral que tú haces en esa comunidad de La Vega? Lo interesante de todo esto es que yo estoy usando la misma frase de la iglesia. Ellos dijeron que yo a mí me ordenaron cura para siempre. Y como yo soy cura para siempre, lo que tú le das a uno para siempre nos lo quita. Sí. bombero, Eterno sacerdote. un bombero, aunque se vaya, es bombero para siempre. Nosotros estamos inaugurando una cuestión pues interesante. Tú puedes ser, existen comunistas independientes, un cura independiente, sin negar que tenemos una formación,
pero una formación diferente. Yo vengo del pensamiento de la teología de la liberación, Sí, yo sé. donde antes que hablar de Dios es tratar de, la cuestión es, ¿cómo yo le voy a hablar de Dios a alguien que tiene hambre? ¿Cómo le voy a hablar de Dios a alguien que le están violando sus derechos? ¿Cómo le voy a hablar de Dios a alguien que la justicia le pasa por encima? Entonces, por lo tanto, es eso. Entonces, más que independizar, nosotros estamos creando una experiencia interesante, la iglesia del pueblo. Una iglesia del pueblo donde, lindo, unos viejitos, 47 años viviendo juntos. Y porque le faltaba un papel en una iglesia de esta institución, no lo quisieron casar. Dijo, venga que yo lo caso. Y tienen que ver lo felices que son. Casados. Casados. Pero usted tiene un templo, quizá que por ahí, porque la gente... No, pero no esos templos tradicionales. Nosotros tenemos una rancheta. Y en esa rancheta, y no la cambiamos por una catedral. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es una aproximación al pensamiento histórico de Jesús. Una rancheta de cana, abierta. Por lo tanto, nosotros no podemos cerrar como cerraron las otras, a las otras abiertas constantemente y permanentemente. Y ahí seguimos ofreciendo a la gente no una religión para adormecerle, sino una religión para que comience un proceso de liberación. Ustedes parten, como dice la teología de la liberación, de que no se puede llegar a Dios si no es a través del hombre. Exacto. No. Lo primero que hay que hacer es reconstruir como la dignidad del ser humano. Efectivamente. Y cuando tú te reconoces como ser humano, es que tú puedes abrirte a lo trascendente. Y la religión, incluso el catecismo católico apostólico, es exactamente lo contrario. Dios, porque es que Jesús hay un texto interesantísimo. Hay hasta desprecio por el ser humano en esa doctrina. Claro que sí. Y ahí está. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan es tener gente que dependan de ellos única y exclusivamente. Y es exactamente lo contrario. Si tú no te valoras a ti mismo, tú no puedes valorar a otro tipo. Tú no vas a valorar absolutamente nada. Yo no sé, Entonces, Rogelio. más que independizarnos, nosotros lo que estamos construyendo, diciendo que podemos ser iglesia, pero de otra manera. Sí, Rogelio, que no, le preguntaba, porque voy a preguntarle a Doris también, no sé, ustedes que fueron ¿cómo se dice? Recibieron catequesis. Sí, catequizados. Catequizados, todo igual. Hubo un momento en mi niñez, por ejemplo, que yo me sentí culpable de que por mí mataron a Jesucristo porque nos enseñaban eso. Por ti, o sea, moriste por mí. Porque era la forma tradicional de enseñar. Sí, que tú te sentías culpable, caramba, lo mataron por mí, yo no sé qué hice. El pecado, Pues yo nunca veo esa frase que pusieron en un colegio católico, Dios te ve en un baño, y los carajitos no querían ir. Pero hasta aquí Dios me ve, pero por favor. Padre, ¿quién es que más lo sigue allá? O sea, ¿quién lo acompaña más en esas prédicas suyas? Sabíamos que tenemos quizá una comunidad de gente muy tradicional, ya lo más adulto, pero ¿quién lo sigue más Allá va allá? todo el mundo. ¿Van Todos. todos? Va todo el mundo. Allá está yendo muchas personas porque nosotros lo que tenemos una iglesia al encuentro con el Cristo de los que no tienen iglesia. Abrimos una iglesia para los que no tienen iglesia. Pero allá no hay nada hecho, sino que todos los construimos. Por ejemplo, los domingos tenemos la celebración a las 9 de la mañana y ahí no hay cosa hecha y no se repite, porque es que el evangelio tiene que ser inculturizado. No es una misa tradicional como la que no sabemos de para memoria. No. Allá la gente, el cura no es el que sabe, sino que la gente comienzan a hablar. Si tiene que preguntar, interrumpe a quien sea. Si no está de acuerdo, se expresa libremente. Es una experiencia abierta totalmente. Estamos partiendo de aquello que decía Monseñor Romero de América, los pobres me enseñaron a leer el Evangelio. ¿Es una práctica nueva? No, porque en América Latina las comunidades eclesiales de base eso es lo que se vive. Digo, no, esa comunidad. No, aquí en República En esa Dominicana comunidad sí. me refiero. No, a nosotros sí. Es una experiencia nueva. ¿Por qué? Porque el domingo, por ejemplo, hubo 10 primeras comuniones. Yo tuve que, entre comillas, confesar a los niños. Lo vi en las redes sociales. Confesar a los niños. Sí. Pero un niño, ¿qué pecado puede tener un niño? Además, ¿qué es un pecado? Un pecado, la confesión, la comunión, esa hostia, la iglesia la ha tomado como un instrumento de adormecimiento de la gente y es exactamente lo contrario. Y para tener gente dependiente de ellos. Y debe ser exactamente lo contrario. Yo con los 10 carajitos, con los 10 niños que yo hice, ven, siéntate aquí, vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué es lo que hay? Una cosa totalmente... ¿Cómo están pero esas no notas es... en la escuela? Ellos estaban asustados, Y nerviosos. nervioso se pone, Digo, claro. No, muchacho, no, olvídate de esa cosa. Y le dije también, esto no lo puedo decir, pero le dije,
lo que le enseñaron esas cosas en la catequesis, aprender esas cosas de memoria, olvídense de eso, que la vida es otra cosa también. Entonces, ya comienza a abrir los ojos así, y se comienzan como a soltarte, ya tú puedes conversar totalmente diferente. Entonces, allá con nosotros van ancianos, allá, y sobre todo, pues, porque es una iglesia para los que no tienen iglesia. Y se sorprenden, Rogelio, con esa nueva forma de leer el Evangelio, de no memorizar cosas. La gente quiere eso, porque la gente se cansó Ya de se eso. cansa Los curas siguen diciendo, en aquel tiempo dijo Jesús, pero ¿qué dice hoy? Sí. ¿Qué dice hoy, Padre? Padre, ¿qué nos dice hoy Jesús? Que tenemos que despertar, que este mundo está muy mal montado, que las injusticias que hay no es propio de la sociedad, sino que hay algo totalmente diferente. Que el coronavirus es inventado por los poderosos. ¿Para qué? Para tener gente única y exclusivamente dependiente, porque ellos tienen un plan a nivel mundial, que es la eliminación de la mitad de la población. Y la frase es que en el mundo hay demasiada gente haciendo nada, que hay que eliminar 3.500 millones de gente. Por lo tanto, que el mundo, tenemos que volver a Dios, pero no ese Dios que nos enseñaron, que viene como a arrodillarte, que tú te le arrodilles, que tú dependas de Él solamente, sino el Dios de la liberación. Que hay que olvidarse de las religiones, porque las religiones hasta este momento lo que han hecho es, sí, yo sé, han moderado un poco lo que es la conducta del ser humano, pero lo que han hecho es crear gente dependiente, y no queremos dependencia, sino que hoy el mundo lo que quiere es una espiritualidad. Gente narcotizado, como drogado. Exactamente. Como La drogado. espiritualidad, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Te invita a hacer una experiencia de Dios. La religión te obliga a acercarte a Dios. O sea, totalmente diferente. O sea, es un mundo total que ha cambiado. Padre, ¿y cómo uno logra esa espiritualidad que se necesita para que cada ser humano tenga esa paz interna, que yo creo que es lo que más se busca, esa tranquilidad? ¿Cómo se llega a esa espiritualidad? Hay muchos métodos y hay muchos caminos. La naturaleza es un camino perfecto para tú llegar a Dios. Hoy se necesita ese contacto con la naturaleza. Los pobres son el lugar privilegiado para esa espiritualidad y esa espiritualidad subversiva. Porque los pobres, sí, hay muchos que no, pero la mayor parte de los pobres todavía hay esa solidaridad. Tienen un plato de comida, pero tú pasas por ahí, tú Sí, claro, comes de Y lo que tienes hay. la mitad, sí. Se enferma alguien y no hay que pensar dos veces para tú, por ejemplo, si tienes un motor, lo que tengan en la casa, ven, móntalo, vamos a llevarlo. Sí, es así. Entonces, es un La lugar... autenticidad más grande está ahí. Hablando de autenticidad, Rogelio. Discúlpame, y después lo otro también, el nuevo pensamiento hay que asumirlo como una espiritualidad. Además, hay muchos libros en los momentos actuales que te llevan ahí. Por lo tanto, la iglesia no puede seguir insistiendo, ¿qué es eso lo que ella dice, lo que dice, lo que dice? No. Una apertura al mundo, a lo trascendente, a las cosas creadas. El mundo y los pobres, Jesús lo dijo, o sea, el lugar privilegiado para encontrarte con Dios son los pobres. Otra falacia que se ha creado grande es la Navidad. De la Navidad se ha hecho todo un espectáculo y sucede, y tú nos lo vas a contar ahora, que fue todo lo contrario lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué es lo que hemos hecho con esta cosa que se llama Navidad y que no es más que un comercio desmedido? Y entonces nos ponen inclusive que el 24 de diciembre para el 25 nació el Hijo de Dios. Cuéntanos un poco de eso, Rogelio. Eso, lo del 25 de diciembre, hay que recordar pues precisamente que eso fue todo una... No invención tampoco, sino que fue una relectura de que, porque hay que recordar que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en un primer momento era un grupo, era una secta, como todas las demás, un grupo muy pequeño, pero en el 513 con el edicto de Constantino, la religión católica, apostólica y romana pasa a ser religión oficial de un imperio decadente. Entonces, el 25, ¿por qué? Porque el dios solar, la fiesta grande, era en honor al dios solar. Al sol. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el cristianismo? Pero espérense, que nosotros tenemos el Dios más grande, míralo aquí, fue Jesús, por lo tanto, ¿qué fue lo? Cristianizaron La una fiesta pagana, exactamente. Incluso en los momentos actuales se habla que lo más probable es que Jesús haya nacido en marzo.
Oye, eso. Te dicen los datos, Y sí. nosotros celebrando el 24. Bueno, padre, vamos a pedirle un permisito, padre, por favor, y nos vamos a una breve pausa, bien brevita, y regresamos de inmediato para seguir conversando con el padre Rogelio Cruz. Regresamos. 2 por 3 en salud. De vuelta con el padre Rogelio Cruz, un hombre auténtico que no tiene poses de ningún tipo y que dice lo que le dice su cerebro y su corazón, sobre todo con esos sentimientos tan hermosos y nobles que tiene. Rogelio, volviendo a la autenticidad, entonces de la Navidad y de todas estas festividades de estos días, se hizo una gran falsa, digamos, porque se ha convertido en un comercio, Un montaje. en un montaje, se ha hecho un gran montaje y de hecho nos dicen que hasta la hora en que nació Jesucristo ese día. No, o sea, lo que te digo es que lo que hicieron fue cristianizar una fiesta pagana. Única y exclusivamente porque por todo el proceso de negociación. historización del mismo acontecimiento del nacimiento de Jesús. Porque hay que pensar, yo lo decía anteriormente, es una cueva. ¿Y a quién se le ocurre hacer una cueva? Solamente a Dios. Ah, ¿pero por qué? Porque tiene un sentido, y un sentido que hay que buscarlo. Nace en una cueva, pero ¿por qué? Y no, ni siquiera nace en Jerusalén, nace en Belén. ¿Pero por qué? Porque Jerusalén era la gran ciudad donde se ejecutaban todas las acciones. Por lo tanto, nace que al margen. ¿Y dónde que nace la mayor parte de la gente, los pobres? Allá en el margen. Ese es un mensaje claro. Un mensaje claro. Nace no en una gran clínica, un hospital, sino que nace que en un portal. Pero en el portal, ¿dónde es que iban? Tiene que ser reunido. Ahora bien, Lucas pone una frase que es una frase única, que no había ni siquiera lugar para ellos en la posada. Así es. ¿Qué significa? Y hoy hay lugar para los pobres en las escuelas. Las universidades tienen lugar para los pobres. Los pobres tienen casas dignas. Los pobres se les acoge donde van. Por lo tanto, espérate, te están dando un mensaje desde el principio que es único. Además que hay que saber también que todos esos textos que se escribieron 50. Por ejemplo, el primer texto que se escribió fue el de Marcos. Pero Marcos no fue discípulo de Jesús. Ese era el que era médico. Marcos, no, Lucas. Lucas Lucas era médico. Y Ajá. Lucas lo dice, por ejemplo, yo en el texto, incluso hasta me lo sé de memoria, desde el principio me dediqué a investigar diligentemente todo lo referido a Cristo Jesús. Hoy te lo pongo por escrito a ti, Teófilo, que era un amigo de él, Sí, es verdad. para que sepa lo que pasó sobre Jesús. Entonces son todos textos que fueron escritos en un momento determinado para dar un mensaje determinado en una época y a una población determinada. Que hoy tú no lo puedes tomar hacia el pie de la letra, Exacto. porque fueron Va para evolucionando. otra cosa totalmente diferente. Exactamente. Ahí Pero lo importante es el mensaje. es más fácil tú decir eso y enseñárselo a la gente y que la gente te lo repita. Se van a salvar 144 mil. Pues ya se salvaron y cerremos el negocio ya, porque se sabían que se iban a salvar. No, eso es el Apocalipsis. Tiene Es cierto. una simbología. 12 eran los apóstoles, 12 eran los patriarcas. 12 por 12 son 144 por mil, son 144 mil. Por lo tanto, es una muchedumbre que nadie podría contar, según el pensamiento, que hay que entonces interpretarlo. Y eso mismo entonces pasó con todo esto del nacimiento de Jesús, que la iglesia y el mundo ha hecho única y exclusivamente de la Navidad una parafernalia, pero muy al modo, a su gusto. Por ejemplo, la famosa cena. La Navidad tú la puedes celebrar cuando tú quieras. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Juntar tu gente y un ambiente festivo. Entonces, lo que han hecho es que la propaganda y el comercio se adueñó de la fiesta. Y más entonces que ir y ver el sentido profundo de ese pesebre allí, donde no había sitio para nadie, para los pobres. Eso es lo que se vive en el mundo de hoy. Padre. María, por ejemplo, lo que yo le decía ahorita, Lucas lo dice, que María, mientras todo el mundo hablaba del niño y decía muchísimas, dice que María guardaba todas las cosas en su corazón. Diciendo que hay una espiritualidad diferente. Que no es solamente, unos se dedican a hablar, otros se dedican, pero hay gente que se dedican a interiorizar las cosas. Entonces son todas cosas que hay que buscarlas y que más que dejarnos guiar por la promoción y la propaganda, en ese caso ir al sentido profundo de aquel acontecimiento, porque antes en las universidades, tú lo sabes,
se cuestionaba o no la existencia de Jesús. Hoy tú no puedes cuestionar porque incluso lo del censo que mencionábamos anteriormente, ya tú lo puedes ubicar en el tiempo y en el espacio, pues precisamente que nació un niño ahí en Belén que se llamó Jesús y cosas de esas, pues, y tú no lo puedes negar esa cosa. Después lo otro, tú lo puedes cuestionar, no lo puedes cuestionar, pero eso es incuestionable. Padre, este ha sido un año, como decíamos al principio, convulso, con muchas situaciones distintas a lo que habíamos vivido, incluso como decía usted, la nueva Navidad y esas cosas que habíamos vivido hasta el momento. Al interno de la familia, Padre, ¿cómo preservar esa espiritualidad, esa unión, esa paz, esa tranquilidad en estos momentos donde se habla de que hay muchos problemas incluso de salud mental, donde se está afectando mucho el seno familiar? ¿Qué mensaje usted nos da en este momento? ¿Cómo manejar esa parte? Yo creo que es una bendición que tenemos y un momento único, porque nos han dicho que la familia es la célula vital de la sociedad. Y el cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Pero es para decir que es una institución que hay que salvarla. Exacto. Y lo sabemos que los grupos de interés están golpeando profundamente lo que es la cuestión de la familia. Ahora tenemos una oportunidad única para volver a ese núcleo. Pero incluso por el tema de la Navidad, estaban ahí María, José y el niño. Una familia. Una familia. Por lo tanto, y hoy tú vas a la casa, el papá nunca está, la mamá nunca está, y los muchachos solos, y cuando tú llegas, en ese caso, antes tú llegabas a la casa, era bendición papá, bendición mamá, ¿a quién tú le vas a decir bendición ahora? Cuando tú salías, bendición papá, bendición mamá, ¿a quién tú le vas a decir nada ahora? Pues por lo tanto, es una invitación única y lindísima para otra vez recrear la nueva familia, porque tampoco puede ser la familia del concepto anterior, tradicional, donde el papá es el que sabe, la mamá es la que sabe, no. Hoy vamos a ver una película entre todos y vamos a comentarla. Ah, pero mire papá, mami, esto no lo entiendo, de esta clase que me dejaron y cosas. Ah, es tú sentarte con tus hijos otra vez, que es como recrear ese núcleo esencial que nos permite después, en ese caso, reconstruir todo lo que tú quieras. Pero si tú no vienes de ese núcleo, tú vas a tener todos los problemas que tienes después y lo vamos a encontrar muchachos de la calle, prostitución, drogadicción, políticos corruptos, curas locos que no saben lo que tienen que hacer. Todo es fruto de que no se recibió, porque la problemática es que lo que tú no recibes en el seno de la familia, óyeme, tú después no vas a tener ningún hacedero para tú hacer lo que tienes que hacer después. Es un momento especial. Lo que pasa es que no lo estamos tomando así, sino que lo estamos tomando como una desgracia. Y yo creo esto, a mí no me haga, yo no quiero hacerlo fácil, yo quiero hacerlo difícil. Lo fácil lo hace todo el mundo, lo difícil no lo quiero hacer, nadie lo quiere hacer. Y ahí tenemos que meternos, porque es un mundo nuevo. Son instituciones nuevas. Tú no puedes, mira la escuela tradicional se fue a pique. Mira las iglesias cerradas todas, se fue a pique. ¿Qué significa? Que hay que crear nuevas instituciones, que hay que darle espacio a nuevas familias, a nuevos estilos y formas de ser familia y recrearlo, respetando también, porque es otra cosa, respetando. Nosotros, por ejemplo, con esa experiencia que tenemos, no andamos criticando a nadie. Respetamos lo que tú haces. Toda esa diversidad. Creemos en la diversidad, porque dentro de la diversidad es posible la unidad y eso es lo que hay que buscar. Rogelio, el año 2021 tiene muchos desafíos. ¿Cómo ves tú el accionar del gobierno del presidente Luis Abinader con miras a este año tan complejo que parecería sería el año 2021? Yo creo firmemente esto. El presidente Abinader tiene buenas intenciones y quiere hacer cosas nuevas. Y está presentando un pensamiento nuevo y diferente. El hecho, por ejemplo, de que, a mí me llamó poderosamente la atención de que las gobernadoras sean todas mujeres. Es una cosa interesante. En la historia dominicana, eso había sucedido ya. Que se sepa, que está registrado en la historia dominicana. Sí. Pero, pero yo creo que, no porque siempre hay un pero, los funcionarios tienen que estar más atentos, a lo que el presidente le está ordenando y diciendo. Porque los funcionarios, el presidente dice una cosa y después los funcionarios están haciendo. Se va como de la mano, padre. Sí, se le está yendo de la mano. Pero no a él, sino los funcionarios no están atentos. No, yo digo en sentido general, los gobiernos empiezan y luego vemos como que se va de la mano. Entonces, Exactamente. ¿Por qué? Preocupa. Porque yo sé, vienen de
de mentalidad diferente, de cultura diferente, de manera de pensar diferente. Eso es bueno, pero ahora hay que estar atento, la sugerencia es que hay que estar atento porque alguien tiene que dirigir. Ay, hay muchos empresarios en el gobierno, gente de pensamiento privatizador también. Rogelio, se nos terminó el tiempo. La verdad que esto ha sido un verdadero placer, un plato a disfrutar sobre esa autenticidad que predicas y vives en esas comunidades. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros, por haberte desplazado de La Vega hasta acá. Y ojalá que el 2021 pueda seguir con esa misión tan hermosa que tiene de evangelizar desde otra óptica. Gracias a ustedes por invitarme, porque en ningún sitio me quedé recibir. Pues yo Ay, yo no, con feliz. gusto. Sí. Yo feliz porque, oye, de más adelante vive gente. Y nunca tú pensar que porque se cierra una puerta y se te abren 20. Esta está bien. Bueno, esta siempre va a estar abierta Gracias. para usted, padre. Y A felicidades, feliz Navidad. Muchas gracias a nuestros amigos televidentes, agradecido al principio le dije de que todo este año de fidelidad con nosotros y esperamos que el 2021 sea así mismo y que se sigan sumando personas que quieran recibir nuestro mensaje, que como ustedes saben es un programa dedicado a orientar en salud, que es lo que tanto se necesita en República Dominicana. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias.